de, del tema que estamos tratando del EPP con condicionales y con ciclos. Entonces habíamos llegado como a este punto. Desarrollar un algoritmo que calcule el salario neto de un trabajador teniendo en cuenta el sueldo bruto que se calcula con el valor horas y número de horas. Entonces, y ya habíamos definido que estos eran los valores de entrada, el valor horas y el número de horas. Este era el proceso y la salida era el salario neto y el salario bruto. Habíamos dicho que este era el proceso. Aquí tenemos que tenemos que definir, declarar en la parte de arriba las variables de entrada, las variables de proceso. Este es el salario bruto, este es el salario neto y este es el descuento. Esto es un entero porque uno puede decir que trabajó 1.5 horas, sino que uno trabaja 1, 2 o 3 horas. Aquí este es el dato de entrada, valor horas, el número de horas. Aquí se hace una asignación para obtener el salario bruto, valor horas por número de horas. Y aquí se hace el proceso. Se pregunta si el salario es mayor a 5 millones, se hace un descuento del 5% y si no, se hace un descuento del 3%. Se halla el salario final, que es igual al salario menos el descuento. Ustedes pueden observar acá que el descuento aquí es la misma variable por cualquiera de las dos opciones, porque esto es exclusivo, o sea, el salario o es mayor de 5 millones o es menor o igual a 5 millones. O sea, si se cumple esta condición se va por acá y si no se va por acá. Si nosotros colocamos esto a ejecutar, y lo ponemos a ejecutar paso a paso, vamos a mirar que nos muestre las variables. Entonces que nos muestre, por ejemplo, el valor horas y el número de horas. Y que nos muestre también el descuento, el salario y el salario final. Vamos al siguiente. Entonces aquí vamos a digitar el valor horas. Aquí está esperando el que se digite. Entonces vamos a decir que supongamos vale 1000. Aquí entonces vamos a digitar el número de horas. Entonces vamos a definir que el número de horas es 10. Se la hace la multiplicación para poder obtener el salario. Entonces aquí dio 10 por 1000, dio 10.000. Se pregunta entonces aquí que si el salario es mayor a 500.000, como observamos no es mayor mayor a 5 millones, no es mayor a 5 millones, entonces el descuento es de 0.03%. Se va al siguiente y se obtiene ese descuento. Entonces el 10% de 10.000, entonces es 1000. Entonces aquí se obtiene. Si ustedes observan aquí, la variable de descuento, como es no es el 10%, sino el 3%, entonces son 300. 300 es el 10%, el 3% de 10.000. Si ustedes hacen la cuenta, eso efectivamente da. El salario final es igual al salario menos descuento, o sea, es igual a el salario que tenemos aquí, menos el descuento que acabamos de calcular. Aquí seleccionamos el siguiente, tenemos cuál es el salario final, es el salario menos el descuento que se le hace. Ahora, si a nosotros nos dicen, si a nosotros nos dicen que se va a añadir otra condición, que si gana está entre 5 y 3 millones, se descuenta el 3%, y si gana de menos de 3 millones, se le descuenta el 1%, entonces ahí cambiaría el algoritmo. Nosotros diríamos en este caso, nosotros diríamos, si el salario es mayor a 5 millones, entonces es el 5%. Si no, entonces teníamos que preguntar si salario menor, si salario
menor o igual a 5 millones y salario mayor o igual a 3 millones, entonces el descuento es del 3%. Y la otra condición que tenemos es si gana menos de 3 millones, el descuento es del 1%. Como se pueden dar que sea mayor a 5 millones, o sino que sea menor o igual a 5 millones, o mayor a igual a 3 millones, si no está en este rango, ya entonces definitivamente es porque es menor que 3 millones. Entonces aquí nosotros no tenemos que colocar ninguna condición, lo que nosotros colocaríamos, sino descuento va a ser igual a salario por 0.01, o sea, del 1%. No se tiene que colocar aquí la condición porque si no es ni mayor de 5 millones, ni tampoco está entre 5 millones y 3 millones, pues ya no hay ninguna otra opción a que sea menor a los 3 millones. Entonces aquí nosotros pues lo podríamos ejecutar, pero no lo vamos a hacer, pues prácticamente vamos pues a hacerlo, vamos a definir por ejemplo un salario que sea menor, que no esté ni por acá ni por acá, sino que sea menor a los 3 millones. Vamos a definir entonces, a ejecutar. Nosotros diríamos, bueno, coloquemos el número de horas, 10, el valor de la hora, 1000, número de horas, 10. Entonces ustedes ahí observan que vamos al siguiente, siguiente, y nosotros vamos a mirar aquí el valor del salario, es igual a 10.000. Entonces, no es mayor de 5 millones, no tampoco entre 5 millones y 3 millones, porque vale 10.000 solamente. Va al siguiente y él no pasa, bueno, a esto le tenemos que colocar entre paréntesis. Permítanme un momentico. Vamos a quitar el punto de interrupción. Valor horas, entonces digámosle que es 10.000, número de horas 10, esperaba un valor, un fin sí, bueno, aquí falta, tiene un si no, aquí falta el fin sí de esta condición interna, cada sí debe tener su fin sí, y aquí faltaba el fin sí, y este sí que es más externo, tiene un sí no, este sí no tiene un sí anidado, y este es por eso es que hay que colocar sangrías, para poder no equivocarnos. Vamos nuevamente a ejecutarlo, número de horas, vamos a decir que son 10.000, número de horas 10, entonces mire que ahí el descuento fue del 10%, porque el 10% de 100.000 es 10.000 y eso fue lo que aquí se le disminuyó, ¿cierto? Entonces, de pronto para que esa partecita la tengamos en cuenta. Ahora, ¿qué pasa si yo lo que quiero es desarrollar un algoritmo, desarrollar este mismo algoritmo, pero para 10 trabajadores? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ya hemos visto que se requiere una estructura cíclica utilizando la instrucción mientras. Entonces, ¿cómo es la instrucción mientras? Ya habíamos dicho, se necesita, si nosotros lo que queremos, por ejemplo, acá, calcular el salario neto de cada trabajador y hacer la suma, o sea, aquí vamos a colocar que es calcular, vamos a colocar un comentario de lo que hace el algoritmo, calcular el salario neto
de cada trabajador son 10, suponiendo que es a 10 trabajadores para poder hacer el ciclo, porque eso se hizo para un solo trabajador. Entonces vamos a calcular el salario neto de cada trabajador y la suma de todos los salarios. Vamos a suponer que cada uno tiene un salario diferente, pero para hacer prueba lo vamos a hacer solamente para 3 trabajadores. Entonces aquí, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos que utilizar un contador y una acumulador. La vamos a llamar suma salarios. Entonces vamos a decirle acá, vamos a inicializar estos dos, la suma salarios y el contador lo inicializamos en 0. Entonces aquí nosotros le decimos suma salarios, suma salarios 0 y contador 0. Entonces, como esto es para uno solo, vamos a hacerlo, voy a colocarle una sangría. Para que sea más entendible el código. Así de tener tu respectivo fin sí. Y aquí vamos a hacer el ciclo. Vamos a decir mientras contador sea menor a 0, menor a 3, vamos a hacerlo con 3. Entonces vamos a decir aquí que suma salarios va a ser igual a suma salarios más el salario que aquí tenemos. Y vamos a decir que contador va a ser igual a contador más 1 para ir sumando. Contador va a ser igual para ir aumentando la cantidad de personas. Es igual a contador más 1. Después de que hacemos eso, entonces volvemos a decir que vamos a leer el valor horas y el número de horas del siguiente empleado. Eso suponiendo que cada empleado tiene un salario diferente. Entonces aquí vamos a leer el número de horas, el valor de la hora y el número de horas. ¿Cierto? Voy a colocarlo acá. Y aquí vamos a decir fin mientras. Al final, después de que se haga el ciclo y que se sumen todos los salarios, entonces vamos a obtener, bueno, este salario final con descuento sería por cada uno de los trabajadores, entonces vamos a colocarlo acá. Salario menos descuento. Y este suma salarios, vamos a decir que vamos a sumar son los salarios finales. ¿Cierto? Para que nos quede bien. Entonces, esto es lo que se hace por cada uno de los trabajadores. Esta suma ya se hace para todos los trabajadores y aquí va contando cada uno de los trabajadores. Esto se hace para el siguiente trabajador. Entonces, miren, aquí lo hace primero para el primer trabajador y luego para los siguientes trabajadores. Entonces, vamos a ejecutarlo. Vamos a hacerlo para 3. Vamos a colocar aquí un punto de interrupción. Vamos a ejecutarlo. Ejecutar, perdón. Bueno, aquí estamos como en el anterior. Vamos aquí. Vamos aquí a cerrarlo. No cerró pues el LPP, pero vamos a volver a abrirlo. Ya saben que como es algo que es como gratuito, puede tener sus inconsistencias. Pero aquí lo volví a copiar. Vamos a ejecutarlo. Ah, bueno, pero antes de ejecutarlo voy a colocar aquí el punto de inflexión. Decimos siguiente.
valor horas. Entonces colocamos el valor hora, le decimos que vamos al siguiente, le decimos que 10, vamos al siguiente, leemos el número de horas, decimos que van a ser 10. Bueno, el valor de horas quedó muy barato, pero bueno. Aquí calculamos el salario, vamos a decirle que nos muestre las variables, digámosle que nos muestre salario, salario final, eh, suma salarios y el contador. Entonces vamos a decir el siguiente, suma salarios, siguiente, a ver, colocamos el contador en 0, decimos siguiente, esperar, bueno, aquí nos faltó la palabra haga, mientras, mientras contador sea menor a 3. Vamos a decirle el siguiente, bueno, volvió pues nuevamente a hacerlo. Le decimos aquí que 1000, bueno, vamos a ver. Decimos siguiente, decimos que van a ser 10 horas, decimos siguiente, suma salarios, 10, contador, vamos a colocarle también que va a ser 0, mientras contador sea menor pongámosle a 2. Siguiente, le coloco aquí, haga, siguiente, no, definitivamente no se puede, no, no fui capaz.